Hola, estimados participantes, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy trabajaremos una sesión de simulacro de la prueba de evaluación que presentarán, pero en este caso, por supuesto que lo haremos de la educación básica regular en el nivel de educación primaria. Algunas preguntas orientadas hacia ese nivel de educación primaria cómo desarrollarlas, cuáles serían las alternativas, las diferentes opciones y respuestas que tendríamos para dar en el caso de la educación básica regular, el nivel de educación primaria. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos, espero por supuesto sus comentarios, sugerencias, recomendaciones y por supuesto la participación en la encuesta para dar las preguntas, las respuestas a las preguntas que ustedes consideran pues, que son las respuestas correctas a las preguntas y a los ejemplos que daremos a continuación. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos, bienvenidos a esta sesión y bueno, comencemos de una vez. La primera pregunta, un primer ejemplo. Según las orientaciones pedagógicas y curriculares del Currículo Nacional de Educación Básica, la estructura lógica a utilizar en el momento didáctico de la sesión de aprendizaje que se describe a continuación es: el docente de aula en el momento de activar o movilizar saberes previos referidos a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo de la fotosíntesis. La opción A: elaboración de nuevos conocimientos, desarrollo. La opción B: aplicación de nuevos conocimientos en el cierre. La opción C: transferencia y utilización de lo aprendido a nuevas situaciones en el cierre. Y la opción D: evaluación y diagnóstico para la construcción de nuevos aprendizajes. ¿Okay? El docente de aula en el momento de activar o movilizar los saberes previos referidos a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo de la fotosíntesis. ¿Cuál sería la opción que ustedes consideran pues que tiene que relacionada con las orientaciones pedagógicas y curriculares de la estructura lógica a utilizar en el momento didáctico en una sesión de aprendizaje que se describe a continuación? El docente de aula en el momento de activar o movilizar los saberes previos referidos a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo de la fotosíntesis. Será la opción A: elaboración de los nuevos conocimientos. La opción B: aplicación de nuevos conocimientos. La opción C: transferencia y utilización de lo aprendido a nuevas situaciones. Y la opción D: evaluación y diagnóstico para la construcción de nuevos aprendizajes. ¿En qué opción pues encaja el momento didáctico de la sesión de aprendizaje donde el docente de aula al momento de activar o movilizar saberes previos referidos a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo de la fotosíntesis? ¿Okay? Tienen que tomar muy en cuenta las orientaciones pedagógicas y curriculares del Currículo Nacional de Educación Básica. Tomar en cuenta cuáles son esas orientaciones que nos están dando y cómo desarrollar una sesión de aprendizaje, cuáles son los momentos que tienen las sesiones de aprendizaje. ¿Okay? Por supuesto, recordando que dentro de las unidades de planificación pues tenemos la sesión de aprendizaje y en este caso nos está hablando de una sesión de aprendizaje donde se plantea un momento didáctico, lo que se describe, ¿no? Allí. El docente en el aula al momento de activar o movilizar saberes previos. Esto es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Al momento de activar y movilizar saberes previos referidos a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo de la fotosíntesis, ¿ok? En qué momento pues, y a esto, ¿qué se busca con esto de activar o movilizar saberes previos? ¿Cuál será la opción? Bueno, ustedes ya comenzaron a responder. Bienvenidos pues a todos ustedes los que están en contacto con nosotros a través de este medio tan importante y formando pues, esta comunidad de aprendizaje pues, que hemos conformado para continuar en nuestra formación, en nuestra preparación, en función, pues por supuesto que de la prueba que presentarán, pero también en función de la preparación para nosotros como docentes, cada día mejor, ser mejores docentes, formarnos cada día más, prepararnos para realizar una práctica docente pues consona y efectiva
que sea lo mejor favorecedora en función de nuestros niños y de nuestros estudiantes. ¿Okay? Bueno, me están respondiendo Vanessa, Javier, bienvenido, Jimmy, excelente, muchísimas gracias a todos por su participación. La opción, en este caso, para el momento de activar y movilizar saberes previos referidos a la importancia, pues tiene que ver, ya como ustedes han respondido muy bien, tiene que ver con la opción D. En efecto, una evaluación y diagnóstico para la construcción de nuevos aprendizajes. Y fíjense muy bien que aquí es importantísimo tomar en cuenta que el momento didáctico, en el momento didáctico de la sesión en la cual está desarrollado, y nos habla al momento de activar o movilizar saberes previos. Eso nos permite a nosotros evaluar y hacer un diagnóstico de lo que el estudiante maneja para poder movilizar nuevos saberes, construir nuevos saberes y hacer un diagnóstico de qué es lo que ellos manejan y desarrollar nuevos saberes. Entonces, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Pasemos a una siguiente pregunta. Veamos, en el tercer grado B de la institución educativa Yankee del distrito Cibay, los estudiantes son muy alegres y ocurrentes. Durante una actividad deportiva surgió una discusión entre compañeros que propició agresiones físicas entre ellos. Esto ocasionó una ruptura de relaciones personales, alterando el normal desarrollo de las actividades educativas. ¿Qué estrategia debe aplicar el maestro para favorecer la participación e integración de los estudiantes y fortalecer el clima emocional del aula? ¿Qué estrategias tú como docente aplicarías para favorecer el clima emocional del aula, la participación, la integración de los estudiantes nuevamente y luego de una discusión en una actividad deportiva, donde pues, hubo incluso agresiones físicas? Piensa por un momento qué estrategias aplicarías. En este caso estamos hablando de la participación, el clima emocional del aula, que es tan importante en recordar que las estrategias que debemos tomar en cuenta a la hora de favorecer, de restablecer el clima emocional del aula, qué aspectos y qué pasos debemos dar para fortalecer el clima emocional en el aula. La convivencia, restablecer la convivencia en el aula. Opción A, dialogar entre los interesados, superando el mal momento y continuar con las actividades educativas. Opción B, dialogar con los estudiantes, tomar en consideración sus necesidades, demandas para buscar condiciones favorables y restablecer el clima en el aula. La opción C, dialogar con los padres de familia para que se comprometan en corregir la actitud de sus hijos y cumplan con las normas del aula. Y la opción D, dialogar con los estudiantes para que reflexionen acerca de sus comportamientos en relación con sus compañeros. ¿Cuál sería la opción, la estrategia que debe aplicar el maestro para restablecer el clima en el aula y para favorecer la participación de los estudiantes? Ten en cuenta, por supuesto, que pues en este caso los estudiantes son muy alegres, son muy ocurrentes, es decir, son expresivos, ¿ok? Y que surgió una discusión entre los compañeros, ¿ok? Lo que generó ruptura de las relaciones personales entre los niños, entre los compañeros de tercer grado, son unos niños de tercer grado, ¿ok? ¿Qué estrategia debe aplicar el maestro para favorecer la participación, ¿ok? E integración de los estudiantes, ¿ok? Es importante tomar en cuenta estos aspectos, lo que quiere el maestro, que se favorezca la participación de los estudiantes, la integración de los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para lograr esto? Opción A, dialogar entre los interesados, entre las personas pues, o entre los niños que han discutido, ¿no? Y tomar en consideración, superando este mal momento y continuar con las actividades educativas, dialogar con los estudiantes, tomar en consideración sus necesidades y demandas para buscar condiciones favorables, restablecer el clima en el aula. La opción C, dialogar con los padres de familia para que se comprometan a corregir la actitud de sus hijos.
y cumplan con las normas del aula. O la opción D, dialogar con los estudiantes para que reflexionen acerca del comportamiento, del comportamiento que tiene cada uno con sus compañeros en relación con sus compañeros. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la opción más adecuada? Considerando, por supuesto, como siempre, los pasos para la resolución de conflictos para restablecer el clima en el aula. Recordemos los diferentes tipos de enfoques que se pueden tener para resolver conflictos. El de mediación, podemos ser autoritarios, en fin. En este caso, ¿cuál es la estrategia que puede aplicar el maestro? Y ustedes comenzaron a responder. Excelente, muchísimas gracias de nuevo por su participación. Por supuesto, siempre considerando la temática, el contexto en el cual está desarrollándose la pregunta. Bueno, veamos cuál es la respuesta correcta. En este caso, para favorecer la participación, recuerden que es bien importante lo que busca, ¿no? Favorecer la participación e integración de los estudiantes y fortalecer el clima emocional, la opción correcta es precisamente la opción B, dialogar con los estudiantes, tomar en consideración sus necesidades y demandas y buscar condiciones favorables, restablecer el clima en el aula. ¿Por qué esta es la opción correcta? Lo que se busca es favorecer la participación y uno de los primeros pasos que se debe tomar en cuenta para desarrollar la convivencia democrática y desarrollar, por supuesto, la participación, la integración, restablecer el clima en el aula es tomar en cuenta los intereses, las necesidades, las inquietudes que se tienen en el aula en el momento de un conflicto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dialogar, conversar con los niños y preguntarles qué es lo que está pasando, cómo se sienten, cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus inquietudes y a partir de allí buscar soluciones y restablecer el clima en el aula. Ese es el primer paso que siempre se debe dar en la resolución de conflictos. ¿Okay? Entonces, tomar en consideración sus necesidades y buscar las condiciones más favorables para restablecer el clima en el aula, qué fue lo que pasó, qué ocurrió, por qué ocurrió y pues llegar a un consenso para buscar soluciones en este caso. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, felicidades por las respuestas que han dado, excelente. Dialogar con los padres de familia para que se comprometan es un proceso o es un paso que se puede dar mucho después, pero no favorece la participación porque se deja de tomar en cuenta los intereses y lo que piensa el niño. Igualmente, solamente dialogar con los interesados para superar el mal momento es un método que se tiende a seguir, pero que a la larga no toma en cuenta lo que los demás compañeros piensan y no toma en cuenta posibles alternativas de solución que le puedan brindar otros compañeros. ¿Okay? Y dialogar con los estudiantes para que reflexionen acerca de sus comportamientos es simplemente darles un discurso de reflexión, pero donde no se le pregunta o donde no se conversa, se toma en consideración las necesidades y los intereses. Entonces, bueno, excelente por su participación. Vamos a continuar con una siguiente pregunta. Fíjense, los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, formaron grupos de trabajo para que cada grupo prepare 20 minutos un discurso sobre el uso racional del agua, para lo cual se les proporcionó una información escrita variada. En un segundo momento, los estudiantes demostrarán el desarrollo de su capacidad de expresión oral, argumentando sus trabajos con seguridad. ¿Qué estrategia de expresión oral utilizaron los estudiantes para emitir su opinión? Opción A, los estudiantes utilizaron el debate para dar a conocer su posición con respecto al uso racional del agua. La opción B, los estudiantes enjuician las opiniones que son vertidas por sus compañeros con respecto al uso racional del agua. La opción C, los estudiantes disertan argumentando y defendiendo su posición con respecto al uso racional del agua. O los estudiantes utilizaron una exposición para argumentar su posición con respecto al uso racional del agua. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? ¿Qué estrategia de expresión oral utilizaron? Utilizaron el debate, utilizaron un juicio de opiniones, utilizaron una disertación, argumentación para defender su posición con respecto al uso racional del agua,
o utilizaron la exposición para argumentar una posición con respecto al uso racional del agua, de acuerdo al enunciado que allí está planteado. ¿Ok? ¿Qué estrategia utilizaron? Fíjense, formaron grupos de trabajo y demostraron el desarrollo de su capacidad de expresión oral. ¿Cuál sería la estrategia que utilizaron de acuerdo al enunciado que allí está previsto? A ver, escucho veo sus alternativas, las respuestas que ustedes puedan dar. Esto tiene que ver con el uso de estrategias para la expresión oral que se puedan utilizar de acuerdo a, por supuesto, una temática en particular. En este caso, el uso racional del agua, pero pudieran ser las diferentes temáticas que desarrollamos a nivel de primaria. Okay, a nivel de primaria hay una serie de capacidades que se esperan desarrollar, una serie de temáticas que debemos desarrollar en las distintas áreas y por supuesto allí está planteado la estrategia que se quiere seguir para lograr esta capacidad. En este caso hay varias estrategias allí planteadas. ¿Cuál fue, de acuerdo al enunciado, la estrategia que siguió el docente? Leamos de nuevo el enunciado. Son estudiantes de sexto grado de una institución educativa, las cuales formaron dos grupos, para que cada grupo prepare 20 minutos un discurso sobre el uso racional del agua, para lo cual se les proporcionó, a los niños se les proporcionó información variada, abundante y variada, para que ellos puedan preparar su discurso sobre el uso racional del agua. En un segundo momento, los estudiantes demostrarán el desarrollo de su capacidad de expresión oral. Una vez que ellos han formado grupos y tienen la información, ellos van a desarrollar su capacidad de expresión oral, argumentando sus trabajos con seguridad. ¿Qué estrategia de expresión oral utilizaron los estudiantes para emitir su opinión sobre el uso racional del agua? En la opción A, los estudiantes utilizaron el debate para dar a conocer su posición con respecto al uso racional del agua. Los estudiantes enjuician las opiniones que son vertidas por sus compañeros con respecto al uso racional del agua, o los estudiantes disertan argumentando y defendiendo su posición con respecto al uso racional del agua, o los estudiantes utilizaron la exposición para argumentar su posición con relación al uso racional del agua. Creo que está dentro del enunciado, pues nos dice que demostrarán el desarrollo de su capacidad de expresión oral. ¿Cuál es la estrategia más conveniente para desarrollar su capacidad de expresión oral? Bueno, veamos, ustedes ya han dado algunas respuestas. Muchísimas gracias a todos por su participación. En este caso, la opción D, los estudiantes utilizaron la exposición para argumentar su posición. Bueno, es que en el enunciado prácticamente lo dice, ¿no? Los estudiantes formaron grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo conformaron con una información, se les brindó una información variada y ellos, cada grupo prepare 20 minutos un discurso sobre el uso racional del agua. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un discurso, estamos hablando de una exposición sobre el uso racional del agua, para lo cual, por supuesto, se les proporcionó una información variada. En un segundo momento, los estudiantes demostrarán el desarrollo de su capacidad de expresión oral. Pero una vez que ellos ya han trabajado en grupo, ellos expondrán lo que ellos y argumentarán con seguridad lo que ellos han leído y lo que ellos han planificado en un discurso de 20 minutos sobre la expresión oral. Entonces, la estrategia que utilizaron es la exposición para argumentar precisamente lo que tiene que ver con el tema con respecto al uso racional del agua. ¿Ok? Bueno, muy bien, excelente, gracias a todos por su participación. Muchos han respondido la respuesta correcta. ¿Ok? La alternativa correcta, la opción D. Veamos una siguiente pregunta, ¿no? Alan es un docente de una institución educativa al aire libre. Se propone desarrollar en los estudiantes habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a la construcción de una convivencia democrática en el aula, en la escuela, en la familia y en la comunidad. ¿Qué capacidades debe priorizar
para el logro de las habilidades sociales y la práctica de valores en sus estudiantes. ¿Qué capacidades se deben priorizar para lograr estas habilidades sociales, la práctica de valores en los estudiantes? Veamos cuáles son las opciones, las alternativas que tenemos. La opción A, que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a una convivencia democrática en el aula. La opción B, que los estudiantes desarrollen autoestima, autonomía y convivencia democrática en el aula. La opción C, que los estudiantes desarrollen valores y su identidad local. Y la opción D, que los estudiantes desarrollen capacidades que relacionen con el pensamiento propio al momento de expresar sus sentimientos. ¿Cuál sería la opción más adecuada para que estos niños puedan desarrollar habilidades sociales, actitudes y valores para construir una convivencia democrática en la escuela? Fíjense que esto es bien interesante. Hay que tomar en cuenta que el enunciado nos dice que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, actitudes y valores que contribuyan a una convivencia democrática no solo en la escuela, fíjense, en la construcción de una convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la comunidad, es decir, tomar en cuenta la tríada educativa donde se desarrolla y se desenvuelve el niño, donde el niño tiene su haber, donde tiene su desarrollo social. ¿Qué actividad, qué capacidades debe priorizar? ¿Qué capacidades debe priorizar? Esto es bien importante. ¿Qué capacidades debe tomar en cuenta inicialmente para poder desarrollar el logro de las habilidades sociales y la práctica de valores en sus estudiantes? Entonces, espero sus respuestas. Tenemos una opción A, que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a una convivencia democrática en la escuela. La opción B, que los estudiantes desarrollen la autoestima, autonomía y convivencia democrática en el aula. La opción C, que los estudiantes desarrollen valores y su identidad local. Y la opción D, que los estudiantes desarrollen capacidades que se relacionen con el pensamiento propio al momento de expresar sus sentimientos. Bueno, allí está propuesta la encuesta, por supuesto, ustedes den sus respuestas para manera de práctica, ejercitarnos para esa prueba que van a presentar, y estoy segura que ustedes están desarrollando sus preguntas y están desarrollando el temario y se están preparando arduamente para plantear, por supuesto, su prueba y desarrollarla de la mejor manera. Bueno, veo que están ustedes respondiendo. Excelente, muchísimas gracias por su participación a todos ustedes. Bueno, en este caso, la opción correcta, en efecto, y como ustedes lo han planteado, es la opción A. Que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir en una convivencia democrática en la escuela, y esto será, por supuesto, extensivo a unos valores y actitudes, habilidades sociales que puedan desarrollar ellos más adelante en su familia y en sus comunidades. Entonces, excelente la respuesta. Pasemos a una siguiente pregunta rápidamente. Ivonne es una nueva maestra de la institución educativa El Cural. Ella se propone trabajar contenidos relacionados con los productos agrícolas que produce la comunidad. Teniendo en cuenta que aún no tiene conocimiento real del contexto, Ivonne hace uso de los saberes previos que sus estudiantes manifestaron en la etapa de preplanificación del proyecto de aprendizaje. ¿Cuál sería el proceso de la maestra que la maestra debe seguir para lograr que los estudiantes construyan sus aprendizajes en el área de ciencia y ambiente? ¿Okay? Una maestra en una institución educativa y espera realizar un trabajo, desarrollar contenidos relacionados con los productos agrícolas. Aún teniendo en cuenta que ella no conoce muy bien la localidad, ella hace uso de los saberes previos de los estudiantes que manifestaron en la etapa de preplanificación del proyecto. ¿Cuál sería el proceso o cuál es el proceso que debe seguir la maestra para lograr que sus estudiantes construyan aprendizaje en el área de ciencia? Opción A, propiciar que en los estudiantes el reconocimiento de productos agrícolas de su comunidad. La opción B, propiciar la implementación de un laboratorio en el aula que permita observar, experimentar y representar elementos de su contexto. La opción C, propiciar la aplicación de un instrumento de recolección de datos referente a los productos agrícolas de su comunidad. Y la opción D, propiciar la investigación en los estudiantes como proceso para el desarrollo
de las capacidades del área. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería el proceso que la maestra debe seguir para lograr que los estudiantes construyan sus aprendizajes en el área de ciencia? ¿Cómo lograr hacer que ellos construyan el aprendizaje? Esto es bien importante, ¿no? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de que la maestra busca trabajar contenidos relacionados con productos agrícolas que se producen en la comunidad. Luego tenemos que Ivonne hace uso de los saberes previos, es decir, ya hay unos saberes previos que los estudiantes han manifestado, ya se conoce una información previa. ¿Cuál debe ser el siguiente proceso? ¿Cuál sería el proceso que la maestra debe seguir para lograr que los estudiantes construyan ese aprendizaje? Es bien importante que ellos construyan el aprendizaje en el área de ciencia y ambiente. Entonces, ¿cómo lograr que ellos lo hagan? Opción A, propiciar que los estudiantes el reconocimiento de productos agrícolas de su comunidad. La opción B, propiciar la implementación de un laboratorio en el aula que permita observar, experimentar y representar los elementos de su contexto. Opción C, propiciar la aplicación de un instrumento de recolección de datos referente a los productos agrícolas de su comunidad. Y la opción D, propiciar la investigación de los estudiantes como un proceso para el desarrollo de las capacidades del área. ¿Cuál sería la opción, el proceso que debe seguir la maestra para lograr que ellos construyan el aprendizaje? Y esto es bien importante. Aquí estamos hablando de la construcción del aprendizaje, del constructivismo como un enfoque de aprendizaje donde el estudiante se hace partícipe y donde el estudiante es quien construye su aprendizaje en función de saberes previos para luego construir nuevos saberes, reformar esos saberes previos que se tienen y hallar unos nuevos conocimientos, construir unos nuevos conocimientos a partir de experiencias significativas de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles serían esas experiencias significativas de aprendizaje que le va a permitir al estudiante construir sus aprendizajes? Dice que es bien importante tomar en cuenta las teorías de aprendizaje que venimos desarrollando, ¿no? El constructivismo como una teoría de aprendizaje que permite al estudiante a partir de situaciones significativas, reformar esos saberes previos que se tienen y construir nuevos saberes, cambiar esas estructuras cognitivas que se tienen y construir nuevos saberes. Entonces, en función de esto, porque en este caso, la pregunta está enfocada hacia el constructivismo como un enfoque de aprendizaje, en función de eso, ¿cuál sería la opción más pertinente? ¿Okay? Propiciar a los estudiantes el reconocimiento de productos agrícolas de su comunidad, propiciar la implementación de un laboratorio en el aula, un pequeño laboratorio que permita observar, experimentar y representar los elementos propios de su contexto. O la opción C, propiciar la aplicación de un instrumento de recolección de datos referente a productos agrícolas de su comunidad. La opción D, propiciar la investigación en los estudiantes como un proceso para el desarrollo de las capacidades del área. ¿Cuál sería la opción, el proceso que la maestra debe seguir? Bueno, vamos a ver cuál sería el proceso. De acuerdo a esta pregunta, ¿cuál sería el proceso más conveniente? La opción B. ¿Y por qué la opción B y no la opción D? Okay. En este caso, propiciar la implementación de un laboratorio en el aula permitirá observar, experimentar y representar elementos de su contexto. Va a permitir que el estudiante construya el aprendizaje en función de lo que tiene. Pueda él observar, experimentar y a partir de allí, de ese aprendizaje significativo, hallar hipótesis y así poder investigar como un proceso, desarrollar un proceso de investigación posterior. De allí que la opción D es la opción B es la opción más acorde o el proceso más acorde que debe la maestra seguir. Propiciar la implementación de un laboratorio no quiere decir que vamos a implementar todo un laboratorio amplio, sino que el laboratorio implica aplicar ciertos procesos en el laboratorio que le permita a él observar,
experimentar y representar esos elementos del contexto, considerando que estamos hablando de productos agrícolas de la comunidad, traer al aula los productos agrícolas de la comunidad y ver cuál es el proceso con el cual se desarrollan estos productos. Propiciar la investigación en los estudiantes como un proceso de desarrollo es un proceso mucho más paulatino y sistemático que se comienza a fomentar a partir de la observación, la experimentación y la representación de esos elementos del contexto. Entonces, excelente, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a un siguiente ejemplo. Juan es un profesor de quinto grado de primaria. Inicia su sesión colocando el título Operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas y heterogéneas. Escribe una fracción, explica las partes de la fracción, plantea una operación de fracciones heterogéneas y enseña cómo se halla el MCM para resolver la operación. Deja como tarea que los alumnos copien los ejercicios y que inventen 5 ejercicios similares, de acuerdo a lo descrito. ¿Cuál es la secuencia didáctica más conveniente para la construcción del aprendizaje? ¿Cuál sería la secuencia didáctica más acorde y más conveniente para esto? Opción A. Recuperación de saberes previos, actividades de procesamiento de la información, transferencia de lo aprendido y metacognición. La opción B. Recuperación de los saberes previos, generación del conflicto cognitivo, construcción de los aprendizajes, aplicación de lo aprendido, evaluación y metacognición. La opción C, recuperación de los saberes previos, motivación, generación de conflicto cognitivo, construcción del aprendizaje y actividades de evaluación. Y la opción D, recuperación de los saberes previos, activación del conflicto cognitivo, aplicación de lo aprendido, evaluación y metacognición. ¿Ok? Veamos cuál sería la opción o cuál sería la secuencia didáctica más conveniente para la construcción del aprendizaje. Muy bien, espero sus respuestas. Muchísimas gracias por su participación. En este caso estamos hablando de que el profesor de quinto grado de primaria inicia su sesión colocando operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas y heterogéneas. Él escribe una fracción, es lo primero que hace, ¿no? Luego explica las partes de la fracción, plantea una operación de fracciones y enseña cómo se halla. ¿Ok? Luego deja de tarea que los alumnos copien los ejercicios e inventen 5 ejercicios similares. ¿Ok? De acuerdo a lo descrito, ¿cuál sería la secuencia didáctica más conveniente para la construcción del aprendizaje? Entonces, sería la opción A, recuperación de los saberes previos, actividades de procesamiento de la información, transferencia de lo aprendido y metacognición. La opción B, recuperación de los saberes previos, generación del conflicto cognitivo, construcción de los aprendizajes, aplicación de lo aprendido, evaluación y metacognición. O la opción C, recuperación de saberes previos, motivación, generación de conflicto cognitivo, construcción del aprendizaje y actividades de evaluación. La opción D, recuperación de saberes previos, activación del conflicto cognitivo, aplicación de lo aprendido, evaluación y metacognición. ¿Cuál sería la secuencia didáctica más conveniente? Pero por sus respuestas, excelente la participación de todos ustedes el día de hoy. Felicitándolos, por supuesto, por esa labor hermosa de ser docentes. Excelente misión la que hemos escogido para la vida, el enseñar a otros, y esto requiere, por supuesto, una preparación y una formación constante. En este caso, por supuesto, estamos hablando del desarrollo de las unidades didácticas, las unidades de aprendizaje y, por supuesto, las secuencias didácticas más convenientes para el desarrollo de actividades, en este caso, la construcción del aprendizaje en esta sesión de quinto grado de primaria, donde se espera que las operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas y heterogéneas. El profesor ha seguido una secuencia. ¿Cuál sería la secuencia didáctica más conveniente?
Bueno, ustedes ya han dado respuestas, gracias por su participación. Bueno, en este caso, la opción B es la opción correcta. Recuperación de saberes previos. En este caso, todas las opciones tenían la recuperación de saberes previos como un elemento básico e importante, de gran importancia para el desarrollo de la secuencia didáctica. ¿Ok? Generación del conflicto cognitivo. Se genera un conflicto cognitivo a partir de el planteamiento, en este caso de operaciones de fracciones homogéneas y heterogéneas, la construcción de aprendizaje, luego la aplicación de lo aprendido. Por supuesto que tiene que haber una evaluación y una metacognición. En este caso, esta sería la secuencia didáctica más conveniente para el desarrollo de la unidad este tema que el docente ha venido desarrollando con fracciones de homogéneas y heterogéneas. Fíjense que él deja como tarea que los alumnos copien los ejercicios e inventen ejercicios similares. Esto le va a permitir al estudiante aplicar lo aprendido, ¿okay? Aplicar lo que se ha aprendido y generar nuevas experiencias de aprendizaje y luego evaluar y por supuesto que él reconozca y entienda todo el aprendizaje que ha tenido. Excelente, muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos con una siguiente pregunta. En este caso dice el profesor Gustavo, a cargo de cuarto grado de primaria, diseña una sesión de aprendizaje teniendo como propósito, y oído con este propósito, identifica la información de una fábula. Para ello, planifica diversas actividades. De acuerdo al propósito de la sesión, ¿cuál es la secuencia didáctica más conveniente para una sesión que busca la construcción de aprendizaje? Fíjense que acá nos habla de que el propósito es identifica la información de una fábula. ¿Cuál sería la opción? La opción A. Se presenta una lectura. A través de una lluvia de ideas se realizan preguntas para recoger saberes previos de los estudiantes. Responden preguntas antes, durante y después de la lectura. Leen una fábula dirigida, finalizan la sesión desarrollando una ficha de comprensión lectora con preguntas literales, inferenciales y criteriales. La opción B, se narra una fábula, luego se le reparte en forma escrita, se hace una lectura silenciosa, luego se hace una lectura dirigida. Los estudiantes responden en forma oral las preguntas literales, inferenciales y criteriales. Finalizan con una ficha de evaluación sobre la comprensión de la fábula. La opción C. Se dialoga sobre una situación cotidiana. Se formulan preguntas para activar saberes. Se lee una fábula y se realizan preguntas sobre el propósito lector, tipo de texto. Luego se leen el texto en forma silenciosa y responden preguntas literales subrayadas en el texto. Realizan inferencias y responden las preguntas inferenciales y criteriales. Finalizan la sesión construyendo el texto leído en un organizador visual. Y la opción D, observan un video sobre una fábula, luego el docente hace preguntas y los estudiantes responden a través de una lluvia de ideas y respetando su turno. Finalizan con la elaboración de un dibujo en la fábula. ¿Cuál sería la secuencia didáctica más conveniente para una sesión de aprendizaje que busca precisamente la construcción del aprendizaje en función del propósito que identifica la información de una fábula? ¿Cuál sería la secuencia didáctica más conveniente en este caso? Bueno, allí se presentan una serie de alternativas, de opciones. Es importante tomar en cuenta el propósito, que es identifica la información de la fábula. ¿Bien? Y igualmente lo que se busca, que es la construcción del aprendizaje. ¿Cuál de estas secuencias didácticas construyen el aprendizaje? Bueno, veamos cuál sería la opción más adecuada, la opción correcta. En este caso, ¿cuál de estas secuencias promueve o facilita una construcción mayor del aprendizaje? En este caso es la opción C,
se dialoga sobre una situación cotidiana. Recordemos que la construcción del aprendizaje está enfocado, el constructivismo está enfocado en los aspectos que involucran, que le sienten que son importantes en la construcción y en la vida diaria del estudiante. Buscar este tipo de opciones pues nos permite a nosotros que el estudiante construya el aprendizaje en función de situaciones cotidianas. Se dialoga sobre una situación cotidiana, se formulan preguntas para activar saberes, cosa que es bien importante en una secuencia de aprendizaje, la activación de saberes. Se lee una fábula, se realizan preguntas sobre el propósito lector, el tipo de texto. Recuerden que el propósito es identificar la información de una fábula. Entonces, el tipo de texto que se tiene, luego se lee el texto en forma silenciosa y responden preguntas literales, subrayándolos en el texto. Realizan inferencias y responden las preguntas inferenciales y criteriales. Finalizan la sesión reconstruyendo el texto leído en un organizador visual. Esto les va a permitir a ellos construir un aprendizaje significativo en función de un sentido de pertenencia con relación a una fábula y les va a permitir identificar la información de la fábula. Cuando ustedes tienen un tema como este y tienen una información como esta, es importante seguir los pasos que se tienen para poder desarrollar una temática, en este caso, cómo se identifica la información en una fábula. Y por supuesto tomar muy en cuenta el enfoque de aprendizaje que allí se plantea, que en este caso es la construcción del aprendizaje, el constructivismo, las bases que se tienen en el constructivismo y el propósito de la sesión, en este caso, que es identificar la información de una fábula. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir para lograr ese propósito? Entonces, tomen muy en cuenta esto para poder dar una respuesta acertada con relación a la pregunta. Vamos a una siguiente pregunta. Los estudiantes de tercer grado de la institución educativa 40.020, Escuela Urbana Ecológica de San Lázaro, se encuentran preocupados porque ha aumentado el consumo de comida chatarra en sus compañeros. Por lo tanto, han decidido comunicar a la maestra sobre la campaña de difusión que emprenderán en el aula para sensibilizar a los compañeros acerca de la importancia de alimentarse saludablemente, planificando diferentes actividades para cumplir la consigna. ¿Qué actividad será la más adecuada para lograr su propósito? Opción A, elaborar afiches y volantes para sensibilizar a la comunidad educativa y promover la alimentación saludable. La opción B, dialogar con la directora y la encargada del kiosco para sensibilizar y promover la venta de alimentos saludables. La opción C, elaborar un recetario de menú nutritivo a bajo costo con productos de su comunidad. Y la opción D, sensibilizar a la comunidad educativa para que consuman alimentos saludables. ¿Qué actividad será la más adecuada para lograr este propósito? Veamos, dice, los estudiantes se encuentran preocupados porque ha aumentado el consumo de comida chatarra en sus compañeros. Por lo tanto, han decidido comunicar a la maestra sobre la campaña de difusión que emprenderán en el aula para sensibilizar a sus compañeros acerca de la importancia de alimentarse saludablemente, planificando diferentes actividades para cumplir con la consigna. ¿Qué actividad será la más conveniente, la más adecuada para lograr ese propósito? ¿Qué actividades creen ustedes que pueda realizar o cuál es la más conveniente en el aula para sensibilizar a sus compañeros acerca del consumo y de la importancia de alimentarse adecuadamente, de alimentarse sanamente? Elaborar afiches, la opción A, elaborar afiches y volantes para sensibilizar a la comunidad educativa y promover una alimentación saludable. La opción B, dialogar con la directora y la encargada del kiosco para sensibilizar y promover la venta de alimentos saludables. La opción C, elaborar un recetario de menú nutritivo a bajo costo con productos de la comunidad.
O la opción D, sensibilizar a la comunidad educativa para que consuman alimentos saludables. ¿Ok? De acuerdo a esa campaña de difusión que emprenderán en el aula, lo que busca es sensibilizar a sus compañeros acerca de la importancia de alimentarse saludablemente. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la opción correcta? Importante que ha planificado diferentes actividades. Bueno, espero por su respuesta. Gracias a todos por su participación. Veamos, la respuesta en este caso, ¿cuál es la actividad más adecuada para lograr el propósito? Si ellos esperan sensibilizar a sus compañeros, es importante también sensibilizar a la comunidad educativa para que consuman alimentos saludables. En este caso es la opción D, sensibilizar a la comunidad educativa para que consuman alimentos saludables. Esto va a permitir que esta actividad permita generar dentro de la campaña de difusión que se tiene previsto. Dice elaborar afiches y volantes para sensibilizarse, pero el objetivo, la actividad primordial, pues sería sensibilizar a la comunidad educativa. No solamente hablamos de la sensibilización a los compañeros, sino también a la sensibilización a toda la comunidad educativa. Bueno, muy bien. Pasemos a un siguiente ejemplo. Luis es un profesor de segundo grado. Tiene propuesto trabajar con sus alumnos las características y funciones de los órganos de los sentidos. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, escucha de sus alumnos diversos comentarios como el ají pica, profe, las azucenas huelen rico, el arco iris tiene 7 colores, mi perro es sordo porque mi papá cortó sus orejas. Sorprendido, el docente concluye para sí: ¿cuánto saben estos niños? Y muy contento le presenta una lámina para que los niños dibujen y escriban nombres de los órganos de los sentidos. Finalmente, aplica una evaluación de apareamiento. Según lo manifestado por los niños, se evidencia que el docente generó. ¿Qué generó el docente de acuerdo a lo manifestado por los niños? Opción A, la evaluación del aprendizaje. La opción B, la construcción del aprendizaje. La opción C, la transferencia de saberes. O la opción D, la motivación. ¿Qué generó el docente de acuerdo a lo que han manifestado los niños? ¿Cuánto saben y todo lo que ellos han podido expresar? ¿Okay? Además, el docente les presenta una lámina para que los niños dibujen y escriban los nombres de los órganos de los sentidos. Finalmente, por supuesto, aplica una evaluación de apareamiento. Importante tomar en cuenta que el docente está hablando sobre las características y funciones de los órganos de los sentidos. ¿Ok? Y el docente aplica una evaluación de apareamiento al finalizar. ¿Ok? Por supuesto, le permite a los niños, le da una lámina a los niños para que ellos dibujen y escriban los órganos de los sentidos. Hay toda una estrategia que ha implementado el docente y que, de acuerdo a lo que han manifestado los niños, que generó, que se evidencia, pues, que el docente generó la opción A, la evaluación del aprendizaje, la opción B, la construcción del aprendizaje, la opción C, la transferencia de saberes y la opción D, la motivación. ¿Qué generó el docente? Espero sus respuestas en la participación en el chat. Puesto, muchísimas gracias a todos los que están participando. Es importante dar las respuestas en función de lo que sabemos, de lo que nos dice el enunciado y de lo que las opciones y alternativas nos están brindando. Una recomendación bien importante es no tratar de adivinar las respuestas. Esa es una recomendación que les damos a todos nuestros estudiantes, nuestros participantes, porque el tratar de adivinar generalmente vamos a caer en un error. Tenemos 4 opciones, o sea, un 25% de posibilidades de acertar, nada más. En el caso de que las alternativas sean 3, tenemos solo un 33% de posibilidades de acertar. Entonces no podemos jugar al acierto, tenemos que jugar a la certeza.
No podemos jugar al adivinar, ¿no? Tenemos que jugar a la certeza de saber y de dar con la respuesta de acuerdo a nuestro conocimiento, al análisis de la pregunta y al conocimiento que tenemos para dar una respuesta. ¿Ok? Tomando en cuenta lo que el enunciado dice y por supuesto la teoría en la cual está basándose la pregunta. Entonces, esto es bien importante porque tratar de adivinar no es una estrategia muy adecuada porque no nos brinda la seguridad de haberlo hecho correctamente. En cambio, si nos preparamos, nos formamos y presentamos, damos una respuesta en función de lo que el análisis de la pregunta nos ha hecho y de lo que conocemos sobre la teoría, sobre la aplicación de la teoría, entonces muy probablemente debemos a dar con una respuesta correcta. Es importante que se tome su tiempo para pensar la pregunta, no demasiado largo el tiempo porque no tenemos otras preguntas que responder durante el examen, pero tampoco tratar de responderla a lo primero que sale sin pensar y sin leer bien la pregunta. ¿Okay? Siempre les digo, vean muy bien cuáles son esas opciones que tienen y por supuesto qué nos ha dicho el enunciado en función de cuál es el contexto. En este caso un profesor de segundo grado, ¿okay? ¿Y cuál es el tema que está trabajando? Las características y funciones del órgano de los sentidos. ¿Cuál es la teoría que allí se está trabajando? Pues estamos trabajando en los aprendizajes, las estrategias que se han generado, cuáles son el momento de aprendizaje que se está desarrollando. En este caso, nosotros estamos hablando de una secuencia que un docente siguió en función de unos aprendizajes y unos saberes previos que se tienen en el estudiante, porque ya el estudiante pues, escuchó durante el desarrollo de la sesión, el profesor escuchó manifestaciones de los estudiantes con relación al aprendizaje que ellos ya están desarrollando. Entonces, el docente le presenta una lámina para que los niños dibujen, es la estrategia que sigue implementando el docente, y escriban los nombres de los órganos de los sentidos y finalmente aplica una evaluación de apareamiento. ¿Cuál es según lo manifestado por los niños, se evidencia que el docente generó qué? En este caso, la opción correcta es la opción B, ustedes gracias a lo que ustedes respondieron, todos ustedes, la construcción del aprendizaje. Entonces, es allí el proceso de construcción del aprendizaje con relación a las características y funciones de los órganos de los sentidos, ya que ellos pueden evidenciar lo que ellos conocen y lo pueden entender lo que ellos conocen y lo están manifestando. El ají pica, es decir, está hablando sobre los sentidos, las azucenas huelen rico, el arco iris tiene 7 colores, es decir, ellos están manifestando que reconocen y construyen el aprendizaje en función del tema y de lo que el docente les está dando, la información que les está dando, está construyendo un aprendizaje. ¿Okay? No es la evaluación del aprendizaje, la opción A. ¿Por qué? Porque en este caso lo que los niños están manifestando no tiene que ver con una evaluación del aprendizaje. Transferencia de saberes, ya lo hemos dicho, el caso de la transferencia de saberes se da cuando el niño presenta una nueva situación, una situación problemática donde él pueda aplicar lo aprendido. En este caso no se está planteando en el enunciado ninguna situación problemática donde él pueda aplicar lo aprendido. ¿Okay? Y la opción de la motivación es un proceso que, aunque si bien se da durante todo el desarrollo de la clase, en este caso estamos viendo más una construcción de aprendizaje en función de que ellos pueden identificar los órganos de los sentidos relacionándolos con su vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de relación de una nueva información con sus saberes y con su vida cotidiana, estamos hablando de una construcción de aprendizaje. ¿Okay? Eso es bases del constructivismo. Veamos un siguiente ejemplo. Gracias a todos por su participación. Felicidades a todos los que respondieron correctamente la pregunta y los que no, vamos a ver cuáles son esos elementos que tenemos que reforzar cada día más y estoy segura que poco a poco vamos a mejorar. Mucha dedicación vamos a desarrollar, con mucha disciplina lo vamos a lograr. La maestra Juana, docente de la institución educativa Carlos José Echavarri Osácar de San José de Tiabaya, ha desarrollado una actividad de aprendizaje en sus estudiantes de quinto grado. Ellos han logrado proponer un sistema de medidas de prevención en caso de sismo, proyecto que inclusive ha quedado en segundo lugar a nivel de la UGEL de Arequipa Norte.
Al término del primer semestre, la docente aplica una prueba escrita para verificar la incidencia del proyecto, teniendo como resultado que la mayoría de los estudiantes están desaprobados. Juana se siente mal por estos resultados, ya que pensó que todos sus estudiantes aprobarían, porque tuvieron un alto nivel de desempeño en su proyecto. ¿Qué debería hacer Juana para obtener una real información del logro de sus estudiantes? ¿Qué debe hacer? Opción A, diseñar un instrumento de evaluación que permita medir el impacto del proyecto. Opción B, diseñar y aplicar un instrumento de recojo de información en coherencia con el propósito del proyecto. La opción C, reprogramar la actividad para aplicar paralelamente instrumentos de evaluación progresiva. Y la opción D, aprobar a todos los estudiantes, pues su desempeño ha sido excelente en la realización del proyecto. Ok, espero sus respuestas, espero sus respuestas para ver qué es lo que debería hacer Juana para obtener una información real del logro de sus estudiantes. En este caso, la maestra realizó un proyecto para proponer un sistema de medidas de prevención en caso de sismo. Este proyecto fue un excelente proyecto que ha quedado en un destacado lugar a nivel de la UGEL de su región. Al terminar el primer semestre, ella aplica una prueba escrita para verificar la incidencia del proyecto, dando como resultado que la mayoría de los estudiantes están desaprobados. O sea, la sorpresa es que a pesar de que el proyecto tuvo un gran impacto y es de gran calidad, al aplicar una prueba escrita, los estudiantes están desaprobados. ¿Qué pasó? Juana, por supuesto, se siente mal por los resultados, ya que de acuerdo al alto nivel de desempeño de sus estudiantes, pues posiblemente pensó que en la prueba escrita todos saldrían muy bien y sin embargo están desaprobados. ¿Qué debería hacer Juana para obtener una información real de los logros de sus estudiantes? La opción A, diseñar un instrumento de evaluación que le permita medir el impacto del proyecto. La opción B, diseñar y aplicar un instrumento de recoger información en coherencia con el propósito del proyecto. La opción C, reprogramar la actividad para aplicar paralelamente instrumentos de evaluación progresiva. La opción D, aprobar a todos los estudiantes, pues su desempeño ha sido excelente en la realización de su proyecto. Piensen por un momento, ¿qué opción de estas ustedes descartarían? ¿Cuál opción de las 4 opciones definitivamente ustedes consideran que no es la correcta? No es una opción que esté de acuerdo o sea una opción viable para ser una opción correcta. Ok, una de las opciones la opción que observamos y puede ser una opción que pudiéramos descartar es la opción D. Aprobar a todos los estudiantes, pues su desempeño ha sido excelente en la realización del proyecto. La idea en este caso no es omitir evaluaciones y aprobarlos sin considerar o sin revisar, por supuesto que el desempeño que tiene un estudiante y el conocimiento que tiene un estudiante. Entonces podemos empezar a descartar preguntas. ¿Cuál sería la opción correcta en este caso? En este caso, la opción correcta, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a quienes respondieron, es diseñar y aplicar un instrumento de recojo de información en coherencia con el propósito del proyecto. ¿Por qué habla de coherencia con el propósito del proyecto? Porque una prueba escrita no es un instrumento de evaluación coherente con un proyecto de aprendizaje, en este caso como este tipo que se propone, ¿no? que se ha propuesto acá, que es un proyecto de aprendizaje
que desarrolla, por supuesto, el sistema de medidas de prevención en caso de sismo, pero para evaluar un proyecto de aprendizaje, una prueba escrita no es un instrumento de información, de recoge de información coherente con ese proyecto de aprendizaje. Entonces, ¿qué se debe hacer? Diseñar y aplicar un instrumento de recojo de información que sea coherente con el propósito del proyecto. Diseñar un instrumento de evaluación que permita medir el impacto del proyecto. Lo que se quiere es evaluar la información del estudiante, no del impacto del proyecto, ¿no? Entonces allí tenemos que tener también muy en cuenta cuál es el objetivo, cuál es el enfoque que se tiene, a quién va dirigida la evaluación. Esto es bien importante en evaluación. ¿A quién va dirigida la evaluación? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué aspectos o criterios vamos a evaluar? Tomando en consideración esto, por supuesto que podemos diseñar instrumentos de evaluación que sean coherentes con el proyecto o con la información que queremos recoger, ¿no? Esto es bien importante, que la evaluación tenga un propósito, un objetivo, qué es lo que quiero saber en función de la estrategia que se ha aplicado de aprendizaje. En este caso la estrategia fue un proyecto de aprendizaje, no podemos evaluarlo con una prueba, tenemos que diseñar otro tipo de evaluaciones que nos permitan recoger esa información. Reprogramar la actividad, imagínense volver a hacer el proyecto para que aplicar instrumentos paralelos de evaluación progresiva es una respuesta que también era fácilmente descartable porque no se puede volver a hacer todo un proyecto para poderlo evaluar. En este caso tenemos que pensar muy bien qué estrategia vamos a aplicar y qué evaluación le vamos a aplicar a cada una de esas estrategias antes de ser aplicadas. Muy bien. Bueno, de verdad que ha sido una jornada bastante rica, bastante interesante. Gracias a todos por su participación. Miren, estaremos y continuaremos con este tipo de sesiones, de jornadas donde nos permita aplicar preguntas, donde nos permita resolver esas preguntas y daremos con más detalle, por supuesto, cuál es la respuesta y por qué esas respuestas para que nosotros vayamos entendiendo y nos vayamos empapando de la información necesaria para poder responder nuestra prueba de evaluación docente. Entonces, vamos a continuar con este tipo de sesiones próximamente. Estén muy atentos. Por favor, inviten a nuevos participantes, corran la voz para que más gente se incluya y podamos compartir mucho más toda la información, podamos intercambiar ideas, respuestas, inquietudes, preguntas y de esta manera, pues por supuesto, formar una comunidad de aprendizaje que nos permita desarrollar y lograr nuestro éxito, el éxito que queremos no solo en la prueba, sino también un éxito profesional, desarrollar mayores capacidades profesionales para nuestro desempeño docente. Eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos y con mucho cariño acá en la corporación, pues lo estamos haciendo para todos ustedes y sumen más, vamos a sumar muchas personas para que pues todo esto pues sea bastante exitoso y para que pues sean muchos más los beneficiados y podamos compartir muchísimas más experiencias. Recuerden una cosa, nadie triunfa sin esfuerzo, hay que esforzarnos, hay que dedicarnos, pero vale la pena. Aquellos que triunfan deben su éxito precisamente a la perseverancia. Esto lo dice Ramana Maharishi y es muy cierto. Tenemos que ser perseverantes, para lograr el éxito debemos ser constantes, perseverantes y así lograremos pues todos nuestros objetivos profesionales y por supuesto en todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias a todos por su participación, nos vemos en una próxima sesión, espero contar con mucha más gente, muchísimos más participantes para que cada día pues sumemos más. Muchísimas gracias, muchísimo éxito y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en una próxima sesión. Cuento con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.